Ana se movía por la vida como una orquesta finamente afinada, cada movimiento calculado, cada nota en su lugar preciso. Su existencia, a primera vista, era la encarnación misma de la perfección. Una carrera profesional brillante, ascendiendo en la escala corporativa con una facilidad que envidiaban sus colegas. Y un hogar que parecía sacado de una revista, con su esposo, Marcos, y sus 2 hijos, una adolescente y un preadolescente, siempre impecablemente presentados. Las fotografías en su sala de estar capturaban momentos idílicos, vacaciones tropicales, cenas familiares en restaurantes de moda, sonrisas que irradiaban felicidad y éxito. Para el mundo exterior, Ana lo tenía todo bajo control. Era la mujer que había descifrado el código de la vida moderna. Sin embargo, detrás de esa fachada pulcra y ordenada se escondía una obsesión. El control no era solo una preferencia, era la armadura que Ana había forjado para sí misma. Su día estaba dividido en segmentos de 15 minutos, cada uno con una tarea asignada, un objetivo que alcanzar. Desde el café matutino, preparado con la temperatura exacta, hasta la revisión de los deberes de sus hijos antes de dormir, nada escapaba a su meticulosa planificación. Las listas eran su evangelio, escritas a mano en cuadernos de cuero, coloreadas y subrayadas, con casillas de verificación que le ofrecían una efímera sensación de logro. Había listas para la compra, listas de tareas del hogar, listas de objetivos profesionales, e incluso listas para sus momentos de ocanso, que por supuesto, también debían ser productivos. Pequeños incidentes, apenas perceptibles para otros, eran terremotos en su universo. Un semáforo que cambiaba a rojo justo cuando ella calculaba pasar. El camarero que tardaba 1 minuto extra en traer su pedido. Una mancha de café en el mantel inmaculado. Cada desviación de su plan provocaba un nudo tenso en su estómago, una punzada de ansiedad que se esforzaba por ocultar. Su sonrisa se volvía un poco más forzada, su voz un tono más aguda. La perfección que proyectaba era una prisión autoimpuesta, una jaula dorada que la mantenía a salvo, o eso creía ella, de las impredecibles crueldades de la vida. Este implacable deseo de control no había surgido de la nada. Era un eco lejano de un pasado doloroso. Cuando era apenas una niña, un evento traumático había sacudido los cimientos de su mundo. La pérdida repentina y sin explicación de su hermana menor, en un accidente que nadie pudo prever. La vida, hasta ese momento, había sido un lienzo despreocupado, pero de repente se había vuelto caótica, incomprensible. La pequeña Ana se prometió a sí misma que nunca más sería una víctima de la incertidumbre. Si no podía controlar el destino, al menos controlaría cada pequeño detalle de su propia existencia, construyendo muros invisibles contra el caos. Marcos, su esposo, un hombre paciente y de buen corazón, intentaba en vano aliviar esa carga autoimpuesta. «Ana, relájate un poco», le decía a menudo, con una sonrisa suave, intentando quitarle la lista de la mano o sugerir un cambio de planes espontáneo. Pero cada intento era recibido con una mirada de fría determinación, a veces incluso con un reproche velado. «Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿Quieres que todo se desmorone?». Era su respuesta habitual, una pregunta retórica que no dejaba espacio para el debate. Marcos, frustrado pero resignado, solía retirarse, dejando a Ana en su burbuja de control. Su cuerpo y su mente, sin embargo, no eran tan obedientes. Las noches de insomnio se volvían más frecuentes, los dolores de cabeza tensionales, una constante compañera. La fatiga se acumulaba en sus ojos, pero ella la ignoraba, empujándose a sí misma más y más, bebiendo otra taza de café, añadiendo otra tarea a su lista interminable. Las señales de advertencia eran claras, pero Ana las silenciaba con la misma eficiencia con la que gestionaba su agenda. El día terminaba, como siempre, con una cena familiar cronometrada. Los niños hablaban de su día,
Marcos intentaba iniciar una conversación más profunda, pero la mente de Ana ya estaba en la tarea de organizar los platos, preparar los almuerzos del día siguiente y revisar los correos electrónicos pendientes. Justo cuando se disponía a dar por concluido el día, un pequeño error la sacó de quicio. Sofía, su hija adolescente, había olvidado cerrar la tapa del dentífrico. Un detalle minúsculo, una insignificancia para cualquier otro, pero para Ana era una grieta en su perfecta estructura. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron. La ira, o más bien la frustración por la pérdida de control, burbujeó en su interior. Sofía, ¿cuántas veces tengo que decirte que cierres el dentífrico? Es tan difícil pedir un poco de orden. Espetó, su voz cargada de una tensión desproporcionada. La perfección de su día, de su vida, se desmoronaba por un tubo de pasta de dientes, dejando al descubierto la fragilidad de su meticuloso mundo. La mañana siguiente, la rutina impoluta de Ana se vio abruptamente interrumpida por una llamada inesperada. No era una llamada cualquiera. Era del colegio de Sofía, informando que una excursión de suma importancia, planificada con meses de antelación y crucial para la nota final de su hija en biología, había sido cancelada de forma indefinida debido a un problema administrativo. El mundo de Ana pareció tambalearse. Su mente, acostumbrada a la previsibilidad y a los planes inamovibles, no lograba procesar la noticia. Se sintió como si alguien le hubiera arrebatado las riendas de la situación, dejándola en caída libre. Un pánico silencioso comenzó a apoderarse de ella, un frío que le subía por la espalda. Las manos le temblaban ligeramente mientras intentaba asimilar el desbarajuste que esto implicaba en su cronograma, no solo para Sofía, sino para la compleja cadena de actividades que había orquestado para la semana. Marcos, al verla pálida y con la mirada perdida, se acercó con cautela. «Ana, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Pero para Ana, la intervención de Marcos no era un apoyo, sino una amenaza a su frágil sistema. Su necesidad de control era tan abrumadora que cualquier intento externo de ayuda era percibido como una intromisión, una prueba de su propia incapacidad para manejarlo todo. La cancelación de la excursión no solo desestabilizó su agenda, sino que también exacerbó los conflictos con Sofía. La adolescente, ya de por sí en una etapa de búsqueda de libertad y autoafirmación, veía la reacción de su madre como una confirmación de su asfixiante necesidad de control. «No es gran cosa, mamá. Ya encontraré la forma de recuperar los puntos», exclamó Sofía, frustrada por la desproporcionada reacción de su madre. Pero Ana no lo veía así. Para ella, era el preludio del caos, un pequeño desliz que, si no se contenía, podría llevar a un derrumbe total. Ana se aisló, encerrándose en su estudio, intentando desesperadamente recalcular, reorganizar, encontrar una solución que le permitiera recuperar la ilusión de control sobre lo incontrolable. Revisó correos electrónicos, hizo llamadas, pero el problema administrativo era complejo y no dependía de ella. La impotencia la corroía por dentro. Se sentía atrapada en una red de circunstancias ajenas, una sensación que aborrecía con cada fibra de su ser. Una tarde, mientras tomaba un café con Elena, una amiga de la universidad, la conversación giró inesperadamente hacia el tema del estrés y la necesidad de soltar las riendas. Elena, con una mirada comprensiva, le comentó: «Sabes, Ana, a veces me pregunto si no te exiges demasiado. Siempre estás tan en control. No eres la única que lo nota». Las palabras de Elena cayeron como una gota de frío rocío sobre la coraza de Ana. No era la primera vez que escuchaba comentarios similares, pero esta vez, en medio de su actual desasosiego, resonaron con una punzante verdad.
Se dio cuenta de que su fachada de perfección no era tan impenetrable como creía. Los síntomas físicos de su estrés se intensificaron. El insomnio se volvió una constante tortura. Las horas de la madrugada se convertían en un campo de batalla mental donde repasaba cada error, cada posible contingencia. Los dolores de cabeza, antes esporádicos, ahora la acompañaban casi a diario, punzantes y opresivos. Su cuerpo, aunque ella intentaba ignorarlo, le enviaba señales inequívocas de agotamiento extremo. Para colmo de males, una pequeña traición laboral la golpeó con fuerza. Un colega, con quien había compartido un proyecto importante, había presentado una idea como propia, una idea que Ana había esbozado en una reunión informal. Más allá del enfado por la deslealtad, lo que más le dolió fue la realización de que, si no hubiera estado tan absorta en la microgestión de cada detalle de su propia vida, si hubiera prestado más atención a las dinámicas de la oficina, quizás podría haber anticipado y evitado la situación. Su obsesión por el control personal la había cegado ante otras realidades, dejándola vulnerable. La grieta en su armadura se hacía cada vez más grande, revelando la frágil humanidad que se esforzaba tanto por ocultar. El eco de la traición laboral y las palabras de Elena resonaban en la mente de Ana como un tañido persistente. Esa noche, el insomnio fue más cruel que nunca. No eran solo las preocupaciones del presente las que la asediaban. Era un eco del pasado, un recuerdo doloroso que la había moldeado y al que se aferraba con una tenacidad férrea. La imagen de aquel día fatídico regresó con una nitidez abrumadora. La noticia había llegado por teléfono, fría y abrupta. El accidente. La pérdida repentina de su hermano menor en un instante, sin aviso, sin despedida. Tenía apenas 20 años y la vida por delante. Ana, entonces una joven universitaria llena de sueños, había visto cómo su mundo se desmoronaba en 1000 pedazos. El dolor fue inmenso, paralizante. Pero más allá del luto, se anidó en ella una convicción, una creencia perversa. Si hubiera podido controlar más, si hubiera estado más atenta, si hubiera insistido en que no viajara esa noche, tal vez, solo tal vez, podría haber evitado la tragedia. Aquel evento traumático se convirtió en el catalizador de su necesidad insaciable de control. Se convenció de que la única forma de evitar el insoportable dolor de la pérdida era orquestar cada aspecto de su existencia, dejando el menor margen posible al azar. El control se volvió su escudo, su prisión autoimpuesta. Ahora, años después, mientras las paredes de esa prisión comenzaban a resquebrajarse, Ana se encontraba en una encrucijada emocional. La negación, que la había acompañado durante tanto tiempo, empezaba a ceder el paso a una incipiente autoconciencia. ¿Era posible que su búsqueda de seguridad, a través del control, fuera en realidad la fuente de su mayor sufrimiento? La pregunta, una semilla plantada por Elena, comenzaba a germinar. Un día, mientras realizaba una gestión en el centro de la ciudad, Ana se topó con un rostro familiar. Era David, el mejor amigo de su hermano, quien también había estado presente en el funeral y en los meses de duelo que le siguieron. David, con el tiempo, había logrado reconstruir su vida, encontrando paz y un propósito en la ayuda a los demás. Se saludaron con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Tras los saludos de rigor, la conversación, inevitablemente, derivó hacia el pasado. «Recuerdo lo devastada que estabas, Ana», dijo David, su voz suave y llena de empatía. «Todos lo estábamos, pero tú te encerraste en ti misma. Siempre pensaste que podrías haberlo evitado, ¿verdad?». Las palabras de David golpearon a Ana con la fuerza de una verdad largamente reprimida. Asintió, incapaz de articular una respuesta. «Yo también me culpé al principio», continuó David. «Pero con el tiempo, aprendí que la vida es así. Hay cosas que simplemente no podemos controlar.
y aferrarse a esa ilusión de control solo nos encadena más al dolor. Tu hermano, él siempre fue un espíritu libre. Habría querido que vivieras, no que te consumieras intentando predecir cada tormenta. Las palabras de David eran una lección que Ana había ignorado en su momento. Una perspectiva diferente que ahora, con la grieta en su armadura, lograba penetrar. Empezó a cuestionar la validez de su enfoque de vida. ¿Qué había ganado con tanto control? ¿Verdadera seguridad o una soledad disfrazada? Esa misma noche, Marcos, intuyendo la agitación interna de su esposa, se acercó a ella mientras Ana observaba el jardín a través de la ventana. «Ana», dijo con una voz llena de una preocupación genuina que rara vez mostraba, «sé que estás pasando por algo difícil. No tienes que llevarlo todo sola. Estoy aquí. Déjame ayudarte. Déjame estar contigo, no solo a tu lado». La sinceridad en sus ojos era palpable, un reflejo de un amor que Ana había dado por sentado, envuelta en su propia burbuja de control. Por primera vez en mucho tiempo, Ana no desvió la mirada. No ofreció una excusa, ni un plan, ni una solución. Solo sintió una duda profunda, un abismo de incertidumbre sobre el camino que había elegido. ¿Había sido todo este tiempo una lucha inútil? ¿Una batalla contra molinos de viento, mientras la vida se le escapaba entre los dedos? La semilla de la duda se había convertido en un árbol frondoso, proyectando una sombra de introspección sobre su alma. La duda, esa sombra sobre su alma, no tardó en transformarse en un camino de espinas. Ana, impulsada por las palabras de David y la súplica de Marcos, intentó soltar el control en un área pequeña de su vida. Decidir qué cenar cada noche sin una planificación exhaustiva. Parecía un paso trivial, pero para ella era un abismo. Cada noche, la indecisión la asaltaba, una ansiedad punzante al no tener un plato definido, ingredientes precomprados y un horario de cocción inquebrantable. Las primeras veces, el resultado fue el caos, cenas improvisadas y tardías, lo que la sumía en una frustración que rozaba la desesperación. Se sentía ineficaz, perdida, como si un motor interno que la había guiado toda su vida de repente se hubiera apagado. Experimentaba recaídas constantes. Un día, decidía dejar que Sofía eligiera su ropa sin supervisión, y al verla salir con una combinación que consideraba inapropiada, sentía el impulso irrefrenable de intervenir, de arreglar la situación. La lucha interna era agotadora. Se preguntaba si era posible cambiar, si estaba condenada a vivir en esa jaula de control autoimpuesta. La idea de que el cambio era inalcanzable la asaltaba, reforzando la creencia de que su método, aunque doloroso, era el único funcional. Mientras tanto, Sofía, la chispa adolescente de la casa, percibía el titubeo de su madre. La veía dudar, intentar soltar y luego aferrarse con más fuerza. Esta inconsistencia, sumada a años de supervisión asfixiante, la llevó a una rebelión más explícita. Empezó a desafiar las reglas de su madre de forma más abierta, buscando su propia identidad lejos de esa sombra de control. Salía más tarde y contestaba con monosílabos, y pasaba horas encerrada en su habitación, construyendo un muro invisible entre ella y Ana. La libertad que Sofía anhelaba se manifestaba en pequeños actos de insurrección, una búsqueda desesperada por un espacio propio. Marcos, por su parte, se distanciaba emocionalmente. Había invertido años de paciencia, comprensión y apoyo, intentando penetrar el escudo de Ana. Pero ahora, ante los intentos fallidos de su esposa y su posterior repliegue, se sentía agotado. La esperanza de un cambio se estaba desvaneciendo, reemplazada por una resignación helada. Ya no iniciaba las conversaciones nocturnas, ni intentaba ofrecer consuelo. El muro invisible que Ana había construido alrededor de sí misma no solo la aislaba,
sino que también comenzaba a dejar a Marcos al otro lado, cansado de luchar contra una fuerza que parecía invencible. Ana se sentía más sola que nunca. A pesar de estar rodeada de su familia, de colegas en el trabajo, de amigos, la soledad era un velo que la cubría. Su obsesión por el control había alejado a aquellos que más la querían, o al menos había impedido que se acercaran de verdad. Las noches se volvían largas, llenas de un silencio pesado que amplificaba sus miedos y frustraciones. Una tarde, la tensión estalló. Sofía había llegado a casa mucho más tarde de lo acordado, sin avisar. Ana, con los nervios a flor de piel por otro día de intentos fallidos de soltar, la interceptó en la entrada. La confrontación fue dolorosa, cruda. «No puedes controlarlo todo, mamá», gritó Sofía, las lágrimas brotando de sus ojos. «Me asfixias, siempre intentando decirme qué hacer, cómo pensar, cómo sentir. Me odias, ¿verdad? Ojalá no fuera tu hija». Las palabras de Sofía fueron como puñales para Ana. En ese momento se revelaron resentimientos ocultos, años de frustración y la profunda herida que su control había infligido en la relación con su hija. Ana se dio cuenta, con un dolor lacerante, de que su búsqueda de control no solo la estaba destruyendo a ella, sino que también estaba aniquilando sus relaciones más preciadas. Había intentado protegerlos, mantenerlos a salvo de cualquier dolor, pero en el proceso los había ahuyentado. Esa noche, sentada en el suelo frío de su estudio, las palabras de Sofía resonando en su mente, Ana se sintió completamente perdida. La desesperación la envolvió como un manto oscuro. No sabía quién era sin el control, ni cómo vivir sin él. El vacío era inmenso, la incertidumbre aterradora. Era un momento de quiebre, una encrucijada donde el camino hacia la autodestrucción o la transformación se bifurcaba claramente ante ella. La ilusión de seguridad que el control le había ofrecido se había desvanecido, dejándola a la intemperie, vulnerable y sin rumbo. El eco devastador de las palabras de Sofía, sumado a la gélida distancia de Marcos, actuó como un catalizador inesperado para Ana. Esa noche, en el frío suelo de su estudio, la desesperación no fue un final, sino un principio. La punzada del vacío se transformó en una necesidad imperiosa de encontrar una salida. Recordó una conversación fugaz con una colega, quien había mencionado a una terapeuta especializada en manejo de estrés y ansiedad. Con manos temblorosas, pero con una determinación que no había sentido en años, Ana buscó el contacto. No fue una decisión fácil. Cada fibra de su ser se resistía a admitir su vulnerabilidad, a ceder una parte de su control a un desconocido. Pero el dolor de la soledad y la inminente pérdida de su familia era más fuerte que su orgullo. Las primeras sesiones con la doctora Elena fueron una tortura. Ana se sentía desnuda, expuesta, obligada a desmantelar capa por capa la fortaleza que había construido alrededor de su alma. La terapeuta no ofrecía soluciones mágicas, sino un espejo implacable que reflejaba las profundidades de su compulsión. Ana comenzó a entender que su obsesión por el control no era una fortaleza, sino una prisión autoimpuesta. El proceso de introspección fue doloroso, lleno de lágrimas y resistencia, pero también de pequeñas revelaciones que actuaban como faros en la oscuridad. Aprendió sobre el trauma de su pasado, no para justificar su comportamiento, sino para comprender su origen y, finalmente, empezar a sanar. Los avances fueron lentos, casi imperceptibles al principio. Un día, Ana se sorprendió a sí misma al no revisar 3 veces la mochila de Sofía antes de que saliera para el instituto. Otro día, dejó que Marcos eligiera el restaurante para cenar sin interrogarle sobre cada detalle del menú o el horario. Eran gestos minúsculos, pero para ella equivalían a escalar una montaña. Cada vez que soltaba un poco, sentía una punzada de ansiedad, pero también una extraña ligereza, como si una pequeña carga invisible se desprendiera de sus hombros.
Celebraba estos pequeños triunfos con una mezcla de orgullo y asombro, aún dudando de su propia capacidad para cambiar. Un sábado por la mañana, Ana preparó el desayuno favorito de Sofía, algo que no había hecho en mucho tiempo. Con una voz apenas audible, le pidió disculpas por su comportamiento, por la presión, por el control asfixiante. «Sé que no es fácil», dijo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Pero estoy intentándolo, de verdad. Quiero ser una madre diferente para ti». Sofía, sorprendida por la sinceridad inusual de su madre, respondió con cautela. No hubo abrazos efusivos ni promesas inmediatas, solo un asentimiento silencioso y una mirada que contenía una chispa de esperanza. Era un comienzo, frágil pero real. Marcos, que había observado el cambio en Ana con una mezcla de esperanza y escepticismo, empezó a relajarse. Veía cómo su esposa luchaba, cómo sus ojos reflejaban el cansancio de una batalla interna, pero también una nueva luz de determinación. Las cenas volvieron a tener conversaciones. Los silencios se llenaron de una compañía reconfortante en lugar de una distancia helada. Él, a su vez, empezó a bajar la guardia, a ofrecer pequeños gestos de apoyo que Ana, por primera vez, aceptaba sin resistencia. Ana, en sus sesiones, empezó a perdonarse a sí misma. Comprendió que su búsqueda de control no nacía de la maldad, sino del miedo, de una herida profunda que había intentado proteger a toda costa. Se dio cuenta de que había cometido errores, sí, pero que la autocompasión era tan importante como la autoconciencia. Un día, mientras paseaba por un parque, se encontró con un grupo de pintores aficionados. La espontaneidad de sus trazos, la imperfección de sus lienzos, la cautivó. Decidió inscribirse en una clase. La pintura, un ámbito donde la perfección era una quimera y el control una ilusión, se convirtió en una nueva pasión, un espacio donde podía experimentar y fallar sin juicio. La revelación más profunda llegó en una de sus terapias. La doctora Elena le hizo ver que el control no era sinónimo de seguridad, sino una ilusión que la mantenía prisionera. La verdadera seguridad residía en la capacidad de adaptarse, de confiar en la vida, de aceptar la incertidumbre. Era una verdad liberadora y aterradora a la vez. Ana comenzaba a ver la vida no como una serie de eventos a orquestar, sino como un río caudaloso que a veces simplemente hay que dejar fluir. Sin embargo, justo cuando Ana comenzaba a saborear la promesa de esta nueva libertad, la vida, con su cruel sentido del humor, decidió poner a prueba su frágil transformación. La tormenta final no fue un evento que pudiera anticipar o controlar, sino una sacudida global que amenazó con desestabilizar todo lo que había comenzado a reconstruir. Un virus desconocido, de rápida propagación, paralizó el mundo. Las noticias hablaban de cierres, cuarentenas y una incertidumbre económica sin precedentes. El trabajo de Ana, que dependía en gran medida de la interacción social y los eventos presenciales, se vio afectado de inmediato. Las reuniones se cancelaron, los proyectos se pospusieron indefinidamente y la estabilidad financiera de la familia pendía de un hilo. El primer instinto de Ana fue regresar a sus viejos patrones. Sintió la punzada familiar de la ansiedad, el impulso irrefrenable de crear listas, de planificar cada posible escenario, de investigar sin descanso cada detalle sobre el virus, sobre la economía, sobre el futuro. Su mente era un torbellino de qué pasaría si, y la tentación de aferrarse a cualquier atisbo de control era abrumadora. Las ojeras regresaron, el insomnio amenazaba con volver a instalarse en sus noches. Pero algo era diferente esta vez. Una pequeña voz interna, forjada en meses de terapia y autoconocimiento, le susurraba que ese camino solo la llevaría de vuelta a la prisión que tanto se había esforzado por abandonar. La crisis la obligó, de una manera brutal e ineludible, a confiar en otros.
Con las escuelas cerradas y el trabajo desde casa, la convivencia se intensificó. Ana, acostumbrada a manejarlo todo, se encontró dependiendo de Marcos para la logística diaria, para la paciencia con las clases en línea de Sofía, para el apoyo emocional que ella misma necesitaba desesperadamente. Y lo más sorprendente, se encontró confiando en Sofía. La adolescente, antes vista como un desafío a su autoridad, ahora era una aliada, una fuente de compañía y, en ocasiones, de soluciones ingeniosas para los nuevos problemas que surgían. Hubo momentos de vulnerabilidad extrema. Una tarde, Ana se derrumbó en los brazos de Marcos, las lágrimas fluyendo libremente por primera vez en años, no por frustración, sino por el miedo puro e incontrolable a lo desconocido. Se permitió ser consolada, ser sostenida, sin sentir que eso la hacía débil. Marcos, con una ternura que ella no recordaba, la abrazó fuerte, susurrándole palabras de aliento. Fue en ese abrazo donde Ana comprendió que la fuerza no residía en la autosuficiencia, sino en la capacidad de conectar, de ser vulnerable y de permitirse recibir amor y apoyo. La familia se unió para enfrentar el desafío. Crearon nuevas rutinas, adaptaron sus espacios, compartieron responsabilidades de una manera que nunca antes habían hecho. Las cenas, antes un campo de batalla silencioso, se convirtieron en un refugio de risas y conversaciones sobre el día, sobre las preocupaciones, sobre las pequeñas victorias. Ana, en lugar de dictar, escuchaba. En lugar de controlar, contribuía. Fue una nueva dinámica, forjada en la adversidad, pero más fuerte y auténtica que cualquier cosa que hubieran tenido antes. En medio de la incertidumbre laboral, a Ana se le presentó una oportunidad inesperada. Un proyecto completamente nuevo, fuera de su zona de confort, que implicaba un riesgo significativo y la aceptación de la incertidumbre como compañero constante. Su antiguo yo habría rechazado la idea de plano, incapaz de gestionar la falta de garantías, pero esta nueva Ana, la Ana que había aprendido a soltar, sintió un atisbo de emoción, de curiosidad. Tomó la decisión de aceptar el proyecto, no porque pudiera controlar el resultado, sino porque confiaba en su capacidad para adaptarse y aprender, sin importar lo que viniera. El clímax emocional se produjo cuando una noticia particularmente alarmante sobre la progresión de la pandemia llenó los medios. La vieja Ana habría entrado en pánico, intentando encontrar una solución, una estrategia para proteger a su familia de cada posible amenaza. Pero esta vez, Ana se sentó con Marcos y Sofía. En lugar de intentar controlar la narrativa o el resultado incontrolable de la pandemia, se enfocó en gestionar su propia respuesta y en apoyar a su familia. Hablaron sobre sus miedos, sobre lo que podían hacer juntos para mantenerse a salvo, para cuidarse mutuamente. Había miedo, sí, pero también una profunda sensación de unidad y resiliencia. Ana había dejado de luchar contra la corriente de la vida para aprender a nadar con ella. La resolución de aquella crisis global, aunque lenta y llena de cicatrices, demostró la fortaleza inquebrantable de Ana y la profunda resiliencia que su familia había forjado. Ningún aspecto de la vida regresó a ser exactamente como antes, pero esa imperfección era ahora una parte aceptada y, de alguna manera, incluso apreciada. Ana había transformado radicalmente su relación con el control, comprendiendo que la vida, en su esencia, era un tapiz de incertidumbre y sorpresas. Ya no buscaba tejer cada hilo con precisión obsesiva, sino que se permitía admirar el diseño que emergía, incluso con sus nudos y hebras sueltas. La reconciliación con Marcos y Sofía se había profundizado hasta convertirse en una conexión arraigada en la confianza mutua y un entendimiento tácito que trascendía las palabras. Las viejas heridas se habían cerrado, no por olvido, sino por el bálsamo de la aceptación y el perdón.
Ya no había necesidad de demostrar su valía o de justificar sus decisiones. Simplemente existían, apoyándose el uno al otro, celebrando las pequeñas victorias y consolándose en las derrotas. Ana encontraba la redención no en el arrepentimiento perpetuo por sus errores pasados, sino en la capacidad de amar y ser amada sin condiciones, de presentarse tal cual era, con sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Un gesto final, sutil pero cargado de significado, marcó su liberación definitiva. Una mañana de sábado, con un sol radiante invitando a la aventura, Ana se encontró frente a su vieja pizarra de planificación semanal. En lugar de detallar cada minuto del día, como había hecho durante décadas, simplemente escribió en un recuadro grande y vacío: Día de la familia. Sorpresa. Dejó la tiza a un lado, miró a Marcos y a Sofía, que la observaban con curiosidad, y con una sonrisa genuina que le iluminaba el rostro, dijo: Vamos a improvisar. ¿Qué les parece si decidimos en el camino a dónde vamos y qué hacemos? La espontaneidad era una nueva melodía en su vida, una que antes le habría provocado un ataque de ansiedad. Ahora la abrazaba como una libertad recién descubierta. Ana vivía una vida más plena y auténtica que nunca. Había aprendido a conectar con sus emociones, a permitirse sentir la alegría sin temor a que fuera efímera, y la tristeza sin la necesidad de reprimirla. Sus relaciones personales florecían. Sus colegas la veían como una líder inspiradora, no por su capacidad de control, sino por su empatía y su habilidad para navegar la complejidad con calma. Había descubierto que la verdadera fuerza no residía en la rigidez, sino en la flexibilidad, en la capacidad de doblarse sin romperse. La moraleja de su viaje era clara como el agua. La verdadera libertad no radicaba en la ilusoria quimera de controlar cada aspecto de la existencia, sino en la profunda y liberadora aceptación de lo que simplemente no se puede controlar. Era en esa rendición donde residía la paz, la capacidad de vivir plenamente en el presente, de saborear cada momento sin la sombra constante de la ansiedad por el futuro. Ana, con una sonrisa genuina y libre que reflejaba la paz interior que había encontrado, se permitió disfrutar del suave soplo del viento en su rostro mientras conducían hacia un destino desconocido. La vida seguía siendo impredecible, pero ella ya no era su prisionera. Era su navegante, con un corazón abierto y la certeza de que, sin importar la tormenta, tenía la resiliencia para enfrentarla y la sabiduría para saber cuándo simplemente debía dejarse llevar por la corriente. Su vida, finalmente, había dejado de ser una batalla constante contra el control para convertirse en una danza armoniosa con la existencia misma.